se está llegando al final de esta apasionante serie de predicaciones llamada Más que un rabino. Realmente una experiencia hermosa de poder estar conociendo a nuestro amado Salvador, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y bueno, hoy nos toca hacer una reflexión de la palabra de Dios acerca de Juan capítulo 17, lo que se llama la gran oración de Jesús, la oración sacerdotal. Y vamos avanzando en toda esta cronología que yo creo que debe ser tal vez más de un año, más tal vez, que se está haciendo toda esta serie. Y bueno, como les decía, ya estamos en la recta final, en todo lo que es el desenlace. Pero bueno, encontramos en Juan capítulo 17 la oración más extensa de Jesús que aparece en los evangelios. Es muy interesante que no contiene ni una sola confesión de pecados, contiene ruegos y también peticiones. Tal vez yo diría que contiene más ruegos que peticiones, y que también cuando hablamos de esta oración que encontramos en Juan capítulo 17, hay varios temas mencionados en esta oración que el Señor hace, que también son temas que se desarrollan en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, lo que es la palabra gloria, la palabra glorificar, la palabra enviar, la palabra creer, la palabra mundo y la palabra amor. Es muy interesante estas palabras y estos conceptos también encontrarlos a lo largo del Evangelio de Juan. También tenemos que destacar algo, vamos ya entrando en tema. Tenemos que destacar que la importancia que Jesús dio a la oración. La oración tenía un lugar muy importante y muy especial en la vida del Señor. Por ejemplo, yo quiero recordar algunos momentos que encontramos en los evangelios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 35, no lo vamos a buscar por tiempo, a veces el Señor oraba solo. En ese pasaje dice que aún siendo muy oscuro, él oraba. En otras ocasiones el Señor oraba acompañado. Por ejemplo, acá en Juan capítulo 11, en el momento de lo que es la resurrección de su amigo Lázaro, encontramos este momento de oración. En otros momentos, por ejemplo, oraba antes de comer. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, cuando encontramos el encuentro que el Señor tuvo con los discípulos de Maús, encontramos también en ese versículo ese momento de oración antes de comer. Y otro ejemplo más que podría decir, cuando en Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16, encontramos que el Señor sana a un leproso. Dice ahí la palabra de Dios que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, cuando hablamos de Juan capítulo 17 y hablamos de lo que es la oración que el Señor va a realizar, tenemos que recordar que durante toda su vida ocupó un lugar muy importante y muy especial cuando hablamos de lo que es la oración. Ahora, reflexionemos un poquito en esta noche, ¿cierto? Tal vez la pregunta de tantas preguntas que podríamos hacer sería, ¿qué lugar ocupa la oración en nuestras vidas? Porque hablamos de una oración y vamos a comentar, o les voy a comentar acerca de la oración que el Señor realiza en Juan 17, pero va a ser bueno que podamos pensar qué lugar ocupa la oración en nuestra vida. Y queridos hermanos, es fundamental nuestra vida de oración en nuestra vida como hijos de Dios. No podemos dejar a un lado el concepto de que, por ejemplo, lo que dice Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso en capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo. Cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica dice, orad sin cesar.
Es decir, que la vida de oración tiene que ocupar un lugar muy importante en cada uno de nosotros. Estamos involucrados en la obra de Dios, ¿cierto? Y lo digo en forma de pregunta. ¿Estamos involucrados en la obra de Dios? Y seguramente muchos de los que están allí presentes dirán, sí, yo estoy involucrado. Y es muy lindo poder escuchar realmente las diferentes actividades que la iglesia tiene. Estamos hablando con mi hija, bueno, quiero decirle que la tengo aquí al lado mío, a mi hija, que me está acompañando en la predicación, y hablamos justamente qué lindo es ver la vida congregacional de la iglesia, cómo las diferentes actividades, y muchos de ustedes están involucrados en la obra de Dios. Pero la pregunta también que tendríamos que hacernos en esta noche es si estamos involucrados con el Dios de la obra. Si con el Dios de la obra estamos involucrados, estamos orando. Si realmente nuestra vida de oración es una carga. Si realmente pasar tiempo en oración realmente podemos considerar que es una carga, o lo que yo puse ahí, o un necesario deseo. Que realmente podamos tener ese necesario deseo, cada uno de nosotros, de pasar tiempo en oración. Entonces, recordamos algunos de los ejemplos, algunos de los versículos, como les decía, de cómo el Señor consideraba la oración como algo muy importante en su vida. Ahora, vamos a ver aquí, yo les voy a mostrar una parte de un gráfico para más o menos tratar de ubicar la cronología de en qué momento pudo o se realizó o el Señor realizó esta oración que encontramos en Juan capítulo 17. Obviamente coloqué una parte del gráfico como para centralizar un poco. Ahí vemos en cada una de las columnas los 4 libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y encontramos ahí aproximadamente una cronología de en qué momento el Señor pudo realizar lo que encontramos allí en este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es interesante que cuando leemos en capítulo 14, versículo 31, el Señor les dice, levantaos, vámonos de aquí. Y en Juan, en capítulo 18, cuando termina esta oración que el Señor realiza, dice, capítulo 18, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. Y así comenzamos a ver todos los momentos que van a pasar en el huerto de Getsemaní. Encontramos ahí toda esa cronología. Entonces, tenemos que dar un aproximado. Tal vez no podemos llegar a dar una exactitud, ¿cierto? Pero probablemente el Señor estaba en el aposento alto, es uno de los grandes indicios, ¿cierto? Y obviamente que el Señor después va a salir con sus discípulos, dejando el aposento alto y ya yendo a lo que sería el huerto de Getsemaní. Estamos ya en los momentos que el Señor iba a pasar allí, cuando Él llega a Getsemaní, cuando ora en agonía, encontramos la traición de Judas y todos los eventos que nos van conduciendo al momento en el cual el Señor iba a enfrentar la cruz del Calvario. Recuerden de que el Señor entra a Jerusalén montado en un pollino y sale de Jerusalén cargando una cruz. Entonces, en ese momento del aposento alto y ya saliendo el Señor con sus discípulos, ahí podríamos llegar a ubicar aproximadamente lo que encontramos en este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y aún, muy interesante, haciendo todo el estudio y la investigación, que algunos autores mencionan que, por ejemplo, los capítulos 15, 16, 17 fueron dichos
mientras el Señor se trasladaba al huerto de Getsemaní. Es decir, viendo todo el entorno geográfico que había en ese caminar, ahí encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 15, cuando el Señor habla y dice, yo soy la vid verdadera. Pero bueno, querían aproximadamente, como le digo, tratar de ubicar un poco la cronología de esta oración que encontramos en este capítulo. Si tenemos que hacer una división de estos 26 versículos que encontramos, básicamente lo podemos dividir en 3 secciones. La primera es de los versículos 1 al 5, donde el Señor va a orar por Él mismo, porque Él va a terminar la misión que vino a cumplir. Del versículo 6 al versículo 19, Él va a orar por sus discípulos, quienes ahora les toca seguir adelante con la misión. Y del versículo 20 al versículo 26, el Señor ora por los creyentes que creerán en Él, y en esta oración, esa oración nos cobija a nosotros también, ¿cierto? El Señor va a orar por aquellos que iban a creer en Él. Y es muy interesante, como he puesto allí en esta mención, que esa oración nos cobija a cada uno de los que estamos hoy aquí escuchando esta predicación. Ahora, es muy importante poder considerar cómo Jesús va a orar. Por una cuestión de tiempo, no se podrá hacer o no podré hacer una consideración detallada de todos los versículos mencionados en este capítulo. Lo que voy a hacer es de cada sección, es poder resaltar algunas frases importantes, poder explicar brevemente y poder sacar una aplicación personal para cada uno de nosotros. Realmente hay una riqueza preciosa en estos 26 versículos, pero voy a considerar algunas frases, voy a resaltar algunas frases importantes para poder hacer una breve explicación y también poder sacar una aplicación personal y todos los que estamos hoy escuchando este mensaje. Lo primero es, en nuestra sección, vemos que lo primero el Señor va a orar, los primeros 5 versículos que encontramos, el Señor va a orar por Él mismo. Y una de las frases que yo quiero, si ustedes tienen su Biblia ahí a mano, por favor, una de las frases que yo quiero destacar es la que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La frase aquí es, te conozcan a ti. El concepto es estar familiarizado con, aprender para saber a través de la experiencia personal. Es decir, es un conocimiento que no solo se encuentra en la cabeza o en la mente, sino también en el corazón, y que también influye nuestra voluntad. No es un conocimiento meramente abstracto, sino es un conocimiento que a través de la experiencia personal va afectando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Nuestro Señor declara que quien tenga un conocimiento correcto de Dios y de Cristo es poseedor de la vida eterna. Él va a declarar eso, un conocimiento correcto, un conocimiento realmente como Él está orando, de Dios, como dice aquí, el único Dios verdadero, y de Cristo va a ser poseedor de la vida eterna. Un escritor dijo, debemos saber lo que creemos,
Es imposible adorar apropiadamente a un Dios desconocido. ¿Conocemos a Dios y a Cristo correctamente? Es muy interesante esta frase literal que estoy colocando aquí. Si realmente debemos saber lo que creemos. Es imposible adorar apropiadamente a un Dios desconocido. Y la pregunta es aquí, queridos hermanos, ¿conocemos a Dios y a Cristo correctamente? En Jesucristo entramos en una relación personal con Dios. No con una religión, no con una filosofía, una relación personal con Dios que podemos encontrar en la persona de Jesucristo. Y ese conocimiento de estar familiarizado con, ese conocimiento de aprender para saber a través de la experiencia personal, comienza cuando conocemos al Señor. Pero también debemos seguir conociendo a nuestro Dios. Que no sea realmente, que nuestro Dios no sea un Dios desconocido en tu vida y en la mía, sino que realmente podamos conocer a nuestro Dios. Cuando estaba meditando en esta frase, pensaba aquellos que somos hijos de Dios en lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Debiendo ya madurar, debiendo ya en nuestra experiencia como hijo de Dios crecer en el conocimiento de nuestro Dios, todavía podemos caer en el peligro de ser niños fluctuantes. Y debemos transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces, realmente te conozcan a ti, que realmente Dios en tu vida no sea un Dios desconocido, sino que realmente podamos, ya desde el momento que recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, comenzar todo ese camino de poder conocer a nuestro Dios cada día de nuestra vida. La segunda frase que el Señor va a mencionar la encontramos en el versículo 4 y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando el concepto aquí, cuando dice yo te he glorificado, yo te glorifiqué, dice el Señor en oración. Y cuando hablamos de glorificar, el concepto aquí en este versículo 4 es atribuir un alto nivel de todo lo que es Dios y la tarea a la meta predestinada, que era la cruz. Recuerden que ya estamos a pocas horas y a muy poco tiempo de que el Señor enfrentara el momento de la crucifixión. Entonces, encontramos aquí este concepto. El Señor dice: yo te he glorificado, te he glorificado. Y este concepto de glorificar, queridos hermanos, nos encuentra con este concepto. Un nivel alto de quién es Dios. Y obviamente, hablando en este caso el Señor, cuando Él está orando de la tarea a esa meta predestinada. El Señor dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor tenía bien claro el propósito por el cual Él tenía que enfrentar. Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo de la encarnación del Señor, que el Señor estuvo aquí en la tierra, Él glorificó al Padre con una santidad y obediencia irreprochable. Desde su nacimiento hasta su ascensión, Él glorificó al Padre con una santidad y obediencia irreprochable. A través de Jesús resplandeció la gloria del Padre. Todo lo que hizo el Hijo fue para la gloria del Padre. Todo lo que el Señor hizo, estando aquí en la tierra, fue para la gloria del Padre. Y obviamente la revelación de esa gloria estaba totalmente ligada con esa misión.
toda esa revelación de esa gloria estaba totalmente ligada con esa misión que el Señor tenía por delante. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? ¿Qué podemos decir nosotros? Vino a mi mente el Salmo 86, 12. Dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Qué maravilloso. Que cada uno de nosotros, pensando cómo el Señor glorificó a su Padre a través de toda su vida, a través de esa meta predestinada, a través de esa obediencia, podamos decir nosotros también, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Hay una frase más que yo quiero en esta noche poder también destacar y poder recordar. Lees lo que dice el versículo 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y es interesante cuando el concepto de aquí, cuando el Señor está orando por Él mismo y dice, he acabado la obra, el concepto es hacer perfecto, es poder cumplir y terminar la tarea. Da por hecho el Señor su obediencia hasta la muerte, y lo dice la palabra, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también, obviamente, si bien la cruz era futura, era segura, porque como les decía hace un momento atrás, ya los acontecimientos van avanzando a ese momento en el cual el Señor iba a ser crucificado. Era futura, pero no un futuro tan largo, era un futuro que ya se avecinaba, pero era seguro que realmente el Señor iba a pasar por ese momento de enfrentar la cruz del Calvario. Y Él dice, he acabado la obra, he acabado la obra. He terminado, he consumado, consumado es, la obra está completa, la obra está terminada. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y hermanos, realmente en esta noche, cada uno de nosotros podemos darle gracias a nuestro Dios, poder darle gloria, porque Él acabó esa obra, la cual Él vino a hacer a esta tierra. Porque Él, siendo Dios, dejó la gloria, se hizo hombre y vino con ese propósito, poder cumplir y poder terminar la tarea. Y en estas tres frases que yo quisiera destacar en esta noche, el Señor quería que te conozcan a ti. El Señor quería también decir, te he glorificado. Todo lo que el Señor hizo fue glorificar al Padre. Pero también, qué maravilloso es pensar, hermanos, en esta noche que Él pudo y Él acabó la obra. Él pudo terminar y completar y poder decir exclamar esa gran verdad, consumado, consumado es. Hay mucho más, obviamente, para decir, ¿cierto? Pero quiero avanzar, en segundo lugar, la segunda sección que encontramos desde el versículo 6 al 19. Vemos que Jesús, el Señor, ora por sus discípulos. Y hay una frase que yo quiero mencionar, dos frases en esta noche. Una la encontramos en el versículo 11 y dice así, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. El concepto aquí, cuando habla el Señor en esta oración por sus discípulos, cuando dice guárdalos en tu nombre, el concepto de oración es mantenerlos, vigilar. Le está pidiendo al Padre ese vigilar, ese mantenerlos. Es muy interesante una frase que me gustó mucho,
que la dice un autor que todos nosotros conocemos, que es Matthew Henry, en los comentarios, que seguramente algunos de nosotros hemos visto y hemos leído y hemos tal vez buscado alguna información. Matthew Henry dice así: Cristo no ora para que ellos sean ricos y grandes en el mundo, sino que ora para que sean resguardados de pecados y fortalecidos para su deber. Guardados de ser contaminados por la atmósfera perversa de este mundo. Guárdanos en tu nombre y guardado de la hostilidad que vendría sobre ellos. Indudablemente, cuando uno lee, uno continúa y vemos a los discípulos ya apóstoles llevando adelante en el libro de los Hechos todo lo que es el comienzo de la iglesia, vemos los momentos de hostilidad que tuvieron que pasar. Y el concepto es: guárdalos en tu nombre. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. El Señor se iba. En sus palabras, ya el Señor está camino al Padre. Él está anticipando, Él menciona de su presencia visible. Dice: mas estos están en el mundo, yo ya no voy a estar. Ya no voy a estar. Por tal motivo, de manera especial, Él va a orar por ellos, poniéndolos bajo el cuidado del Padre. Que sean resguardados del pecado, fortalecidos ante la misión que tenían por delante, ante la tarea que tenían por delante. Lo que iba a ser el mundo, lo que iba a ser la hostilidad, el Señor va a orar por ellos. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros, cierto? Meditando en este capítulo 17, uno va reflexionando en la vida de cada uno, ¿cierto? Y cuando pensaba en esta frase, guárdalos en tu nombre, vino a mi mente el Salmo 121, pensando en mi vida, ¿cierto? Fíjense, hermanos, si pueden por un momento ir al Salmo 121, que inclusive este salmo es una canción, un corito, tal vez los hermanos mayores lo han cantado en algún momento, obviamente no lo voy a cantar yo, digamos, ¿cierto? Pero dice el Salmo 121, fíjense, hermano, lo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Qué hermoso saber en este salmo que podemos decir de nuestro Dios que Él es nuestro guardador, que Él es tu guardador, que Él es mi guardador. Y realmente, pensando cómo el Señor oraba por sus discípulos, en esta primera frase que quiero destacar, Él dice: guárdalos en tu nombre. Pero hay una frase más que quiero mencionar. Versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando mencionamos este concepto, el concepto se puede traducir como hacer santo, apartar para un uso especial. Lo primero que pidió Jesús para sus discípulos es que fueran guardados, protegidos. Y lo segundo, a favor de ellos, es que fueran santificados. Y el mismo versículo lo encontramos en el versículo 19 también, cuando dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando hablamos de esta frase, el Señor está orando para que vivan de acuerdo con la verdad de Dios revelada, que habían recibido del Señor, que puedan vivir de acuerdo con la verdad de Dios que habían recibido del Señor.
que sea la fuente de verdad para estos hombres cuando Jesús ya no esté en persona con ellos. Pero también es muy interesante pensar, cuando hablamos de esta frase, santifícalos en tu nombre, es decir que también el Señor se había consagrado a sí mismo. El Señor vino con un propósito exclusivo, apartado, con una santidad irreprochable para que podamos obtener la salvación. Ahora ellos se podrían consagrar en su verdad como apóstoles. Ahora era el momento de ellos. Ahora ellos eran aquellos que iban a ser utilizados por Dios. Y encontramos todo el relato de ese comienzo en el libro de los Hechos. Y es así como continúa en su iglesia. Entonces, cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo, hermanos, somos santificados, apartados para Dios y transformados para honrarlo. Nuestro cristianismo, nuestra vida como hijo de Dios, va a tener muy poco valor alguno si esto no nos lleva a valorar y a buscar la santificación práctica que comienza en nuestro interior. No es algo exterior, es algo interior. Y obviamente el desafío en su vida y en la mía es que debemos ser diferentes de este mundo en su pecado, en sus valores y en sus metas. Vemos este mundo, vemos sus valores, vemos sus metas, vemos su forma de conducirse y debemos ser diferentes de este mundo. Y el medio de esta obra de santificación es la verdad de Dios que se comunica por medio de su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay una frase muy antigua que dice: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará la Biblia te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿Cuál va a ser nuestra decisión, queridos hermanos, cuando hablamos de este concepto de santidad? Entonces, el Señor oraba por sus discípulos, oró por ellos, para que sean santificados en tu verdad. Esa verdad de Dios, esa verdad que fue revelada delante de ellos a través del Señor. Y que ahora ellos tenían que continuar la tarea. El Señor ya iba a cumplir la tarea, iba a cumplir la obra, iba a ascender a los cielos, y ahora estos hombres, como apóstoles, como enviados, iban a tener que llevar esta tarea adelante. El Señor va a orar ahora, en tercer lugar, esta tercera sección que encontramos. El Señor va a orar por los creyentes que creerán en Él. Y aquí yo quiero destacar dos frases muy importantes. Una la encontramos en el versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando hablamos de creer, el concepto es creer. El concepto es considerar cierto, con la implicación de confianza, que puedan confiar. Ese es el concepto que encontramos. Es interesante que en este pasaje vemos a Jesús orando por nosotros. El Señor está viendo esos sucesos futuros como si ya hubiesen sucedido. Qué hermoso saber, ¿cierto? Dice: sino también por los que han de creer. Qué maravilloso, ¿cierto? Y el Señor oró por los que iban a llegar a la fe en Él a través de la palabra de los apóstoles. Encontramos en esta expresión, en esta frase, que el Señor iba a orar por los que iban a llegar a la fe en el Señor, en Él,
a través de la palabra de los apóstoles. Qué maravilloso es saber que Jesús oró por nosotros, que nos incluye directamente, que no fue algo, un daño colateral, no fue un accidente, sino que nos incluye directamente esta expresión la que el Señor dice, por los que han de creer. Y obviamente nos vincula con los apóstoles en nuestro presente como iglesia local. Ahora la tarea la estamos haciendo nosotros. Ahora nosotros estamos para llevar adelante el Evangelio, para poder predicar el mensaje de Dios, el mensaje de esperanza, para que realmente un día de todo pueblo, tribu, etnia y nación puedan reconocer que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús sabía que su misión tendría éxito. El Señor iba a morir, Él iba a resucitar, Él enviaría al Espíritu Santo, los apóstoles iban a predicar el mensaje, las personas iban a creer y así iba a comenzar y se iba a formar la iglesia. Esto que estoy mencionando lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. Especialmente destaco el libro de los Hechos. Jesús ora por los que no creían aún, pero que habrían de creer algún día por la predicación del Evangelio, llegando a la fe en Jesús a través de su palabra. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso este concepto que yo meditaba, que el Señor iba a orar por los que no creían aún, pero que iban a creer en algún día por la predicación del Evangelio, llegando a la fe a través de su palabra. Qué hermosa frase. Qué hermosa frase que nos incluye directamente. Entonces, yo pensaba, hermanos, si Jesús oró por los que han de creer, ¿cuánto más lo debemos hacer nosotros, cierto? ¿Cuánto más? Si el Señor lo hizo, si el Señor oró por aquellos que aún no habían creído, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, cierto? Por eso que podemos pensar en esta noche, yo pensaba si realmente esta oración no la debemos tomar en nuestra vida como un modelo de oración, y yo creo que sí, que también esta oración que el Señor hace también debe ser nuestra oración. Hay una frase más que quiero destacar en esta noche. Dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y aquí, bueno, yo le voy a pedir disculpas porque todo este tema de la unidad es todo un tema. Digamos que yo diría que es un capítulo aparte de consideración. A veces hay diferentes interpretaciones. A veces hemos escuchado seguramente la unidad que a veces se quiere llegar, la unidad entre las religiones, entre las denominaciones, entre grupos, y es todo un tema esta frase que el Señor dice para que sean uno. Yo quiero resumirlo, quiero ser muy concreto por una cuestión de tiempo y por lo menos para que nos quede el concepto, y obviamente es un tema obviamente que puede llegar a invitarnos a poder considerar más enseñanza, ¿cierto? Cuando dice la palabra sean, da la idea de existir, de ser. Y hay algunos conceptos que yo quiero mencionar. En Jesús vemos la gloria del unigénito del Padre. Lo vemos ahí en el capítulo 1 de este Evangelio, versículo 14. Por la fe en Jesús nos pertenece esa misma gloria.
Y obviamente la palabra de Dios dice que un día se nos va a revelar por completo en la eternidad. Entonces, qué bendición, ¿cierto? Usted ha puesto su fe en el Señor, usted ha creído en el Señor como su Salvador personal. En esa fe en el Señor, en esa confianza que hemos depositado en el Señor, nos pertenece esa misma gloria y se nos revelará por completo en la eternidad. Y en su gloria somos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Yo y el Padre uno somos, y hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan todo este concepto de unidad. Yo y el Padre uno somos. El Señor no fue un aventurero que hizo las cosas a su manera o de una manera independiente. Él lo hizo en dependencia, en unidad al Señor. Y en su gloria somos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. En Jesús, como Él lo pidió en oración, nos volvemos completos en nuestra unidad. El Señor lo pidió en la oración. Nos volvemos completos en nuestra unidad. Recordaba cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosas en capítulo 2, versículo 10, dice, y vosotros estáis completos en Él. Qué maravilloso es saber que estamos completos en Él, completos en nuestra unidad. Y el concepto de estar completo habla de plenitud, habla de saber de que tengo todo lo que necesito. Y obviamente que en esa unidad reflejamos a Jesús para el mundo. Es decir, esa unidad la vamos a reflejar delante de este mundo. Y hablamos de una unidad espiritual, interna y de corazón. Aquí, digamos, el concepto cuando el Señor habla de unidad, está hablando de esta unidad, una unidad espiritual, una unidad interna y una unidad de corazón. No sé si les ha pasado, cuando uno está leyendo la palabra o estudiando, vienen a nuestra mente, sin ninguna duda el Espíritu Santo trae versículos a nuestra mente, y me acordé de este pasaje, hermanos, de los tantos que podríamos decir, que lo encontramos allí en Efesios capítulo 4, lo vamos a poner allí, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vino a mi mente ese versículo. La palabra solícito es haciendo todo esfuerzo para mantener o guardar la unidad. Es una responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros. Y el Señor oró por esa unidad. Y vemos aquí todo este concepto que he procurado resumir brevemente. Y podemos decir, ¿cierto?, que dolorosamente cierto es las divisiones que han sido la vergüenza y la debilidad de la iglesia en Cristo. Me ha pasado conocer iglesias que se han dividido, que han tenido que pasar realmente momentos muy difíciles. Qué doloroso que es. Cuán a menudo se han malgastado los cristianos sus fuerzas contendiendo con sus hermanos en vez de contender contra el pecado y el mal, ¿cierto? ¿Cuántas veces se ha malgastado esa fuerza, ese empuje, esa tarea que tenemos por delante contra el pecado, contra el mundo, predicando el Evangelio, ¿cierto? Por estas cuestiones entre hermanos, ¿cierto? Y como resultado, obviamente, dan razones al mundo para la incredulidad. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, ¿cierto?, de personas que dicen, no, yo estoy viendo, estoy escuchando, ¿qué voy a creer, cierto?
Y a veces se dan ocasiones y razones para que el mundo manifieste incredulidad. Y obviamente tenemos que decir que el enemigo gana ventaja en todas estas cuestiones. Cuando hablamos de solícitos, vuelvo a decir el concepto, es estar ansioso. Habla de una implicación de buena disposición. Es muy interesante esa palabra solícito que encontramos allí en el libro de Efesios. Habla de actitudes, fíjense que habla de actitudes con humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, como dice allí el versículo 2, para poder fomentar y vivir la unidad entre nosotros, a pesar y aún de diferencias que pueden haber, que puede llegar a haber diferencias, ¿cierto? Pero realmente con esas actitudes correctas, que realmente, por citar un ejemplo aquí en Efesios capítulo 4, cada uno de nosotros, hermanos, procurar mantener y guardar la unidad. Recordaba allí en 1 Corintios, en el capítulo 1, dice Pablo, ruego entre vosotros que no haya división. En el capítulo 11, versículo 18, dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y ese concepto de división habla de rotura, habla de separación, ¿cierto? Y realmente el Señor iba a orar para que podamos mantener esa unidad, para que podamos, como vamos a poder vivir esa unidad espiritual, interna y de corazón. También quiero recordar que las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, participan para poder efectuar esa unidad. Y obviamente, queridos hermanos, esa unidad que yo diría confesional se va manteniendo, se va consiguiendo en la medida de ir dándole lugar en nuestra vida, ese lugar correcto a la palabra de Dios. Darle ese lugar correcto a la palabra de Dios para ir consiguiendo y ir manteniendo esa unidad. ¿Cuánto podríamos decir, cierto? Pero quiero destacar algunos conceptos en cuanto a esta frase. Finalmente, yo diría la cereza del postre, como se dice, o el broche de oro en esta reflexión bíblica de Juan, capítulo 17, la gran oración de Jesús, donde Él va a orar por Él mismo, donde Él va a orar por sus discípulos y donde Él va a orar por los creyentes que creerán en Él. Y la frase es, en el versículo 24, dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y la frase es, también ellos estén conmigo. El deseo, algunos conceptos que quiero, el deseo que, y aún es interesante el concepto, ¿cierto? Un poco estudiando en estos días el deleite. Es un deseo de corazón, es un deleite que donde yo estoy, ellos estén constantemente conmigo. Jesús vio todo el cuerpo de cristiano como una unidad y oró por el día en que cada persona de ese cuerpo se uniera a él en la gloria del cielo. Y obviamente la promesa de Juan capítulo 14, versículo 3, siempre estuvo, pero ahora se revela a los discípulos. Ahora se revela a los discípulos. Qué maravilloso es pensar, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Maravilloso es pensar. Hermanos, a Él sea toda la gloria. He tratado en estos minutos de procurar poder destacar alguna frase. Sin ninguna duda hay muchas más. Sin ninguna duda, tal vez usted puede encontrar otras frases
Pero yo en esta noche quise destacar estas principales que nos llevan a una gran reflexión. Que podamos seguir conociendo a nuestro Dios. Que así como el Señor glorificó al Padre, nosotros también podamos vivir vidas que traigamos gloria a su nombre. Como dice el Salmo 86, 12. Qué maravilloso es pensar que el Señor pudo acabar la obra, pero también recordaba en esta meditación, recordaba cuando Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7 dice, he acabado la carrera, he completado, he obedecido. Pablo pudo decir eso. Y también que cada uno de nosotros podamos decir, he podido acabar la obra. Qué maravilloso es saber que el Señor oró por sus discípulos para que sean guardados. Y qué maravilloso es pensar y podemos decir cada uno de nosotros, Dios es mi guardador, como dice el Salmo 121. De poder vivir esa vida de santidad, santifícalos en tu verdad. De saber que realmente ese concepto de santidad es algo, la vivimos, esa santidad práctica, esa santidad que comienza en nuestro interior. Pero también, hermanos, qué impresionante saber que nuestro Señor oró por nosotros. Dice, Él oró por aquellos que aún no habían creído, pero que iban de creer en Él. Y también cada uno de nosotros poder procurar mantener y guardar en el vínculo de la paz, la unidad a la cual el Señor oró. Hermanos, le podemos dar gloria a Él, le demos gloria a Él. Que tu vida y la mía sea la respuesta a esa oración del Señor. Qué hermoso es saber que el Señor oró con un amor tan grande por nosotros que se iba a sacrificar a sí mismo en la cruz, para hacer que su oración se convirtiera en realidad. Que podamos vivir para contar sus maravillas. Señor, muchas gracias, porque tú no me dejarás. Qué maravilloso y muchas gracias, Señor, porque tú me vas a sostener. Y poder decirle a cada uno de nosotros, Señor, confío en ti cada día de mi vida.